Estudiantes, cordial saludo. Continuando con el tema de las tablas de distribución de frecuencia para datos no agrupados, vamos a mirar aquí debajo esta pequeña tabla. Es muy importante. En esta pequeña tabla realicé unos cálculos adicionales que, si bien es cierto, no están o no se utilizan mucho dentro de la tabla como tal, sí son importantes tener presente, calcularlos para efectos de dar una mejor descripción de los datos y un análisis de los datos, ¿correcto? En este caso específico, que teníamos una variable llamada género, donde teníamos un valor hombre y un valor mujer, entonces lo que vamos a determinar en esta tabla es cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay. Para ello lo que hicimos es, voy a eliminar, entre otras cosas, voy a eliminar estos datos para hacerlo con ustedes. Entonces lo primero que hicimos para calcular el total de los datos, lo que hice fue contar, en este caso las estaturas. Entonces yo le puedo decir igual contar, aquí está, miren, le dan doble clic acá, contar, y recuerden que la estatura está definida. Yo le voy a decir utilizar en la fórmula, en este caso específicamente, aquí está el total, perdón, la estatura DNA, está por acá, aquí está, miren la estatura DNA, y lo que va a contar es cuántas estaturas hay. Listo, cierro paréntesis, le doy enter y me dice que hay 50. Y esta celda, miren que yo ya le había puesto un nombre, ya se los había comentado, ¿de acuerdo? Muy bien, listo. Para calcular el total de hombres voy a utilizar una función denominada contar.si. O sea, contar con una condición. ¿Cuál es la condición? De que sea hombre. Entonces le voy a decir igual, así, igual, contar.si, vean acá la fórmula, la función de Excel, contar.si, y le voy a decir que me lo va a contar en el género. En el género. Entonces le voy a decir utilizar el género. Acá. Utilizar en la fórmula. Punto y coma. Y le voy a decir entonces qué es lo que quiero que me cuente. Es decir, la condición, entre comillas, shift y el número 2, la palabra hombre. La palabra hombre tiene que estar bien escrita. Si está mal escrita, obviamente sale 0. Cierro comillas, cierro paréntesis, voy a dar enter y me dice que hay 30 hombres. Entonces yo ya lo había determinado por acá. ¿Se recuerdan? Aquí ya lo había determinado, ya lo habíamos hecho. Bueno, ahora para las mujeres voy a hacer exactamente lo mismo. Que le voy a decir autollenado acá y cambio la palabra aquí en la fórmula, cambio la palabra hombre por la palabra mujer. Le doy enter y ya me dice que hay 20. Para sacar el promedio de los hombres, de la estatura, el promedio de la estatura de los hombres. Entonces miren lo que utilizo. Ah, un detalle. A medida que ustedes van calculando esto, va apareciendo esta información acá. Miren que como yo la borré, no aparece ya nada. A medida que yo voy calculando esto, va apareciendo. Por ejemplo, voy a calcular el promedio de la estatura de los hombres. Yo la voy a calcular acá. Entonces, le voy a decir igual. Y le voy a decir la palabra decimal, la función decimal, para efectos de que me determinar cuántos decimales quiero que me salgan en ese promedio. Luego voy a calcular el promedio, pero el promedio con una condición. Entonces, decimal, abre paréntesis, promedio, punto sí. ¿Lo ven? Ahora le voy a decir, ¿el promedio de qué? El promedio de, de los hombres. El promedio de los hombres. Entonces, ¿dónde están los hombres? En la variable, en la columna de género. Entonces, utilizar en la fórmula y yo le digo género DNA. Género, distribución de frecuencia para datos no agrupados. Género DNA. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Abro comillas, hombre. O sea, quien solamente me va a procesar en la tabla los hombres. Listo. Cierro comillas, punto y coma.
Y luego le tengo que decir qué es lo que, cuál es, o sea, a qué dato quiero que me calcule el promedio, a qué variable, en este caso a la estatura. Entonces yo le digo utilizar en la fórmula y le digo estatura de NA. Con eso me va a calcular, cierro paréntesis de, de la función promedio y cierro paréntesis de la función decimal. Tengo que cerrar el paréntesis dos veces. Con eso me va a calcular entonces el promedio de la estatura de los hombres. Vamos a ver si no nos saca algún error. Y ahí está. 152.23. Y como pueden observar, ya aquí me aparece. Aquí me aparece con un decimal. Aquí me aparece con dos decimales. Bueno, ahora la media de las mujeres, muy sencillo. Pues arrastro acá con autollenado, copio la fórmula y cambio la palabra hombre por la palabra mujer. Con mucho cuidado, eso sí, que si dañan alguna cosa, pues obviamente le saca un error. 146.6, pues miren que inmediatamente ya aparece aquí. Ahora, ¿qué sigue? Vamos allá, la media. La media es el promedio general. Promedio general. Entonces también le voy a decir igual decimal, aquí está, voy a volverlo a hacer, igual y aquí me aparece, entonces le doy doble clic, decimal, a qué quiero que me la, a qué quiero que me le aplique determinado número de decimales, al promedio, entonces promedio, aquí está el promedio, solito, promedio. ¿Y a qué quiero que me le aplique el promedio? A las estaturas. Es utilizar en la fórmula estatura de NA. ¿Listo? Punto y coma. Perdón, cierro paréntesis. Punto y coma. Ahora, ¿cuántos decimales quiero? Le voy a decir que me dé dos decimales. ¿Listo? Y cierro paréntesis. Listo. Le voy a dar enter y me dice que el promedio entre hombres y mujeres de estatura es 149,9. Entonces veanlo acá, 149,9. Bueno, 98, correcto. Aquí va apareciendo todo. ¿Listo? Esto no me lo deben de tocar. Esto no lo deben de tocar. Simplemente esto es para visualizar los datos. ¿De acuerdo? Ahora, el dato que sigue, bueno, y a medida que voy colocando estos valores, o calculando estos valores, le pongo nombre a esas celdas. La moda es igual, la moda para datos no agrupados, igual moda, y aquí está, moda.1. Le doy doble clic y aquí le voy a calcular la moda. La moda se la va a calcular a la estatura. ¿Qué es la moda? La moda es el dato que más se repite. El dato que más se repite en estas estaturas. Entonces, en este caso, tengo que seleccionar, utilizar en la fórmula estatura de NA. Y cierro paréntesis, le doy enter. El dato la estatura que más se repite es 150. Y luego la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el dato que está en la mitad. La moda es el dato que más se repite. La mediana es el dato que está en la mitad. Después de haber ordenado los datos. O sea, los datos se tienen que ordenar y hay 150 datos. Entonces la mitad sería, por ejemplo, 75. Que sería la posición 74 y la posición, perdón, discúlpame, equivoqué, son 50 datos. Entonces la mitad es 25, ¿cierto? Entonces sería el promedio de la posición 24 y de la posición 25. Se suma el dato que hay en la posición 24 y en la posición 25 y se divide entre 2. Y de ahí sale la mediana al ordenar los datos. Voy a hacerlo aquí de manera un poco rápida. Voy a parar acá y aquí, perdón, y le voy a decir datos y le voy a decir ordenar. Miren, ordenar. Como ven, me ordenó los datos. Me los ordenó, vean. Menor, hasta llegar al mayor. ¿Se dan cuenta? Listo. Como son 50 datos, entonces si yo digo igual 50 dividido 2, ¿qué me da? 25. ¿Qué quiere decir? Que la posición 25 es la mitad, ¿cierto? A ver, posición 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Cierto? Y la mediana, como los datos son pares, 50 son pares, entonces yo cojo la posición 24, que es esta, y 25 y las sumo y las divido entre 2. 150 más 150 me da 300. Divido entre 2 me da 150. O sea que la mediana es el dato que está en la mitad, es el promedio de estas dos cuando los datos son pares. 50 datos son pares. Entonces me da 150 más 150, 300. Dividido entre 2 me da 150. Entonces ahora vamos a calcularla utilizando el Excel. Le damos igual, mediana. Aquí está, vean acá. Mediana. Doy doble clic. ¿Mediana qué? A la estatura. Entonces me voy por inicio, perdón, fórmulas, utilizar en la fórmula, estatura de NA. Cierro paréntesis y lo de enter y me da obviamente 150. ¿De acuerdo? Ahora esto de acá. Y miren que esto ya se llenó. Estaba ahora mismo. ¿Se dan cuenta? Está. Por eso quería hacer este video complementario para que supieran de dónde salió esta información, que también se convierten en datos estadísticos. Y así de pronto cualquier otra cosa que más se me pueda ocurrir. ¿De acuerdo? Bueno, espero que este material les sea bastante útil. Chao, chao.